Saludos cordiales, estimados maestros, colegas. En esta oportunidad regresamos con este nuevo video para hablar acerca de un documento normativo que en su portal el Ministerio de Educación ha publicado, la Ley de Reforma Magisterial, en este sitio web, justamente acerca del cuadro de horas pedagógicas, la distribución correspondiente. Y esta es uno de los documentos normativos recientemente publicados bajo la resolución viceministerial número 148-2023 Minedu, que justamente es la norma técnica sobre la elaboración y aprobación del cuadro de distribución de horas pedagógicas. Muy bien, entonces en este video hablaremos acerca de algunas dudas, preguntas que se tiene acerca de manera resumida. Muy bien, entonces, este cuadro de horas pedagógicas para el año 2024. Sí, entonces las preguntas que se tienen respecto a ello son: ¿qué es el cuadro de distribución de horas pedagógicas? ¿En qué consiste? Justamente es un instrumento mediante el cual se distribuyen las horas efectivas de clase del personal directivo, jerárquico, docente y la bolsa de horas, en función al plan de estudios vigente, al proyecto curricular institucional, el PCI, y al número de grados y secciones que atiende la institución educativa, validados en el proceso de racionalización. Entonces, en ello consiste este cuadro de distribución de horas pedagógicas. ¿Y cuál es el objetivo justamente al momento de elaborar este cuadro de distribución de horas pedagógicas? Garantizar la oportuna asignación y distribución de las horas pedagógicas a los docentes nombrados, plazas vacantes y la bolsa de horas en el nivel de educación secundaria, educación básica regular y en el ciclo avanzado de educación básica alternativa de instituciones educativas públicas, considerando justamente las especialidades, la demanda educativa y la disponibilidad presupuestal. Bien, entonces ahora, ¿a quiénes alcanza el ámbito de aplicación de este cuadro de horas pedagógicas? Ya, el cuadro justamente 1, instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria, de educación básica regular, y este incluye a varios, ¿no? La GEC, la IB, la SA, la SRE, la STI, la SFT. Son todas esas servicios educativos, los modelos de servicios educativos. Y asimismo, como segundo, los centros de educación básica alternativa, los CEBAS, del ciclo avanzado. Muy bien. ¿Por qué es importante el plan de estudios para la elaboración del cuadro de horas? El plan de estudios es importante justamente porque define la organización y la distribución de las horas de clase para cada área curricular, campo del conocimiento, en este caso, ¿no?, según la modalidad, el nivel, el ciclo educativo o grado y el modelo de servicio educativo. Ahora, ¿cómo se determinan las metas de atención de las instituciones educativas? Justamente, las metas de atención por cada aula es una institución educativa pública, en este caso en una institución pública, o de convenio serán determinados por el número de estudiantes, 1, y programas educativos, en atención al último registro de la matrícula en el sistema del CIAGE. Muy bien, entonces eso tenemos que tomar en cuenta. Y sexto, ¿qué condiciones son necesarias antes de la elaboración del cuadro de distribución? ¿Qué insumos debemos de tener? Bien, entonces, justamente para elaborar a ello, primero tenemos que tener la cantidad de secciones responde al número de secciones, tomando como referencia lo identificado en el marco del proceso de racionalización del año en curso. Segundo, la comisión para la elaboración del cuadro de distribución de horas pedagógicas a nivel de la institución deberá contar con el PCI vigente, con la finalidad de poder determinar el destino de la distribución de horas de libre disponibilidad establecidas en el plan de estudios hacia un área curricular. La comisión de la institución educativa debe estar reconocida por resolución suscrita por el director. Entonces, esas condiciones debe de cumplir para justamente elaborar. ¿Cómo se estructura el proceso de elaboración y aprobación del cuadro de distribución de horas pedagógicas para el periodo lectivo 2024? El proceso de elaboración y aprobación del cuadro de distribución de horas pedagógicas para el periodo lectivo 2024 se estructura en 3 etapas, ya a fin de garantizar un trabajo oportuno que genere las condiciones para el buen inicio del año escolar 2024. Entonces, estas son las 3 etapas. La primera etapa justamente es la elaboración del cuadro de distribución de horas.
y justamente está a cargo de la institución educativa, ¿no? Es la conformación del comité a nivel de la institución y de UGEL. Se distribuye las horas de libre disponibilidad en función a su proyecto curricular institucional, la aplicación de criterios para la asignación de la carga horaria del docente, la formulación del cuadro de horas para su posterior aprobación por la UGEL o DRE y la emisión de la propuesta de cuadro de distribución de horas a la UGEL. Esa es la primera etapa. La segunda etapa justamente es la revisión y aprobación. En este caso ya es a cargo de la UGEL. Ellos van a hacer la revisión de las propuestas presentadas por los comités de las instituciones educativas, la formulación de observaciones a las propuestas en el caso que existan, la aprobación del cuadro de distribución de horas a través de un acto resolutivo, la formulación y aprobación del cuadro de horas en instituciones educativas donde no se pudo conformar el comité. Bien. Y la tercera etapa es la carga en el sistema, a cargo del responsable del sistema, ¿no? Registro de la información del cuadro de distribución de horas aprobado en el sistema. Reporte de la carga de horas en el sistema del Minedu a través del envío de la base de datos, ¿no? Entonces, estas son las tres etapas justamente para la aprobación, el proceso de elaboración y aprobación del cuadro de distribución de horas. Muy bien, ahora, ¿quiénes conforman el comité para la elaboración y aprobación del cuadro de distribución de horas en las instituciones educativas? Bien, entonces, primeramente, en instituciones educativas de educación secundaria como la GER, la GEC, secundarias EIB y la SR, lo conforman, primero, el presidente es el director de la institución educativa. Segundo, el subdirector que tenga mayor escala magisterial, ¿ya? Va a ser el secretario. En caso de igualdad de escala de magisteriales, el subdirector seleccionado será quien cuente con mayor tiempo de servicios oficiales en la institución educativa. Y en caso de igualdad de escala magisterial, el servidor seleccionado será quien cuente con mayor tiempo de servicios oficiales en la institución educativa. Y tercero, un representante de los docentes elegidos por votación entre sus pares nombrados. Entonces, ellos son los que conforman este comité. Y en centros rurales de formación en alternancia en los que se implementa el modelo de secundaria en alternancia, lo conforma el director de la CRFA, un representante de los docentes elegidos por votación de sus pares. Y en centros de educación básica alternativa del ciclo avanzado, lo conforma el director o subdirector del CEBA, quien lo preside, el docente con mayor escala magisterial. En caso de igualdad de escala, será quien cuente con mayor tiempo de servicios oficiales en el cargo y finalmente quien cuente con mayor tiempo de servicios oficiales en el CEA. Y tercero, dos representantes de los docentes elegidos por votación entre sus pares nombrados. Entonces, son ellos los que conforman este comité para la elaboración y aprobación del cuadro de distribución de horas. Bien, ¿quiénes conforman el comité a nivel de la UGEL? Justamente el jefe del área de gestión pedagógica o quien haga sus veces. Es el presidente, seguidamente el secretario va a ser el responsable del sistema Nexus, el especialista en racionalización, el especialista en finanzas, el especialista de educación secundaria en EBR o EVA o EIB, según corresponda. Entonces, son los que conforman a nivel de la UGEL. ¿Cuáles son las especialidades afines con las áreas curriculares que se debe considerar al momento de formular el cuadro de horas pedagógicas? Entonces, tanto las instituciones educativas de GER, GEC, EIB, SRE y de las CRFA deben considerar la afinidad de la especialidad del título del docente nombrado con las áreas curriculares del plan de estudios al momento de formulación, en este caso del cuadro de distribución de horas. ¿Y cuáles son esas áreas afines en este caso? Cada área tiene profesores y licenciados de educación con mención en la especialidad. Entonces, estos docentes pueden tener a cargo las áreas correspondientes. Bien, para el área de matemática, para el área de comunicación en lengua originaria o en lengua originaria como segunda lengua, en inglés, horticultura, ciencias sociales, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, educación física, educación religiosa. Entonces son todas las áreas que justamente, las áreas afines también, que las especialidades en este caso, las menciones, que pueden tener a cargo estas especialidades, ¿no? Ciencia y tecnología, educación para el trabajo, tutoría y orientación educativa. Entonces, aquí nos dice el orden de las especialidades listadas para cada área curricular, no indica la prelación. Entonces, este orden que está aquí no indica que en ese orden se da de puede ser cualquier docente que tenga esa mención. Entonces, estas son, hay que tener en cuenta estas especialidades o menciones en este caso para que el docente pueda tener a cargo las áreas correspondientes. Bien, entonces ahora, ¿quién aprueba el cronograma para el proceso de formulación del cuadro de distribución de horas? En este caso de horas pedagógicas. Primero, las DRE proponen y aprueban el cronograma.
¿ya? Tomando en cuenta los plazos establecidos por el Minedo, sin exceder la tercera semana de diciembre. Entonces, habíamos indicado que existen 3 etapas, ¿ya? La primera etapa se conforma el comité a nivel de UGEL e institución educativa, ¿ya? Se recepciona las solicitudes y quién presenta, el profesor, la clasificación de los profesores para el curricular, ¿ya? Aplicación de criterios de prelación, asignación de la carga horaria, presentación de reclamos, atención de reclamos, elaboración de calificación de horas pedagógicas y presentación de la propuesta de cuadro de distribución de horas pedagógicas. Entonces, esta se realiza las últimas 2 semanas de octubre y primera semana de noviembre. Justamente ya se debe de estar elaborando, ¿no?, esta primera etapa. La segunda etapa consiste justamente en la revisión, ya cuando se ha presentado, ¿no?, esta propuesta del cuadro de distribución de horas ante la UGEL. ¿Ya? La comisión respectiva de la UGEL empieza a revisar las propuestas, ¿ya? Y luego se aprueba la propuesta o bien se observa, se corrige, ¿no? Y finalmente la evaluación del proyecto de resolución de aprobación de cuadro de distribución de horas. Entonces esto está a cargo de la UGEL y cuando sea el tiempo, entre la segunda y cuarta semana de noviembre se ha de elaborar. Y la tercera etapa justamente ya es el ingreso de información del cuadro de distribución de horas pedagógicas al sistema Nexus y a cargo de la UGEL entre la primera y tercera semana de diciembre. ¿Hasta cuándo pueden presentar los docentes su solicitud, en este caso de cambio de área curricular? Los docentes que desean solicitar su cambio de dictado de área curricular deberán acreditar su segunda especialidad con copia de título pedagógico. Esto se debe realizar antes de que la comisión de la institución educativa inicie la elaboración del cuadro de distribución de horas. Bien. ¿Cómo un docente puede elegir sus horas de dictado, en este caso, para los docentes? Para ello, primero el director distribuye las secciones y grados de acuerdo a los turnos que funcionan en la institución educativa. Según ello, los docentes proceden a elegir las horas pedagógicas por grados y secciones, con el siguiente orden de prelación por cada área curricular. 1. Escala magisterial. 2. Tiempo de servicio en la institución educativa donde labora. Y tercero, tiempo de servicios oficiales. Queda prohibido, mira, un dato muy importante, queda prohibido que el docente se le asignen, al docente en este caso, horas de trabajo en 2 horarios, en la mañana y tarde, ¿ya? Queda prohibido según esa norma, salvo que exista consentimiento del mismo, que el docente quiera trabajar. En caso se contravenga lo antes mencionado, genera responsabilidad administrativa. Por tanto, el director debe respetar las horas elegidas por los docentes, así que el director no debe ser impositivo. A los docentes con cargo ahí y personal jerárquico se le puede asignar horas de dictado. Claro, a los docentes de aula de innovación pedagógica ahí no se le asignan horas, pero al personal jerárquico se le asignan solo 12 horas. Muy bien. ¿Y por qué causales se puede reformular un cuadro de horas aprobado? ¿Ya? El cuadro de horas se reformula en este caso en los siguientes casos: cuando la institución educativa, por efectos de disminución de metas de atención, reduce el número de secciones. Segundo, por fusión o integración con una institución que tiene el mismo nivel. O tercero, por cambio de encargatura. Entonces, en ese caso se reformula los cuadros de horas aprobados. ¿Y por qué motivo se puede reajustar un cuadro de horas registrado en el sistema Nexus, ya cuando se ha registrado en la tercera etapa? El cuadro de horas se reajusta o modifica en los siguientes casos: por error en el registro de la carga de cuadro de distribución de horas, por reordenamiento o redistribución de las bolsas de horas entre instituciones educativas, o por retorno del titular y que la plaza cuente con un área curricular distinta a la que le corresponde, o por reasignación y que la plaza cuente con un área curricular distinta a la que le corresponde, o por restitución en el cargo a través de una medida cautelar. Entonces, estimados colegas, maestros, son las dudas que justamente se tiene a partir de este caso, el cuadro de distribución de horas pedagógicas, según la normativa, la resolución viceministerial, la 148-2023 Minedo. Bien, entonces este documento estaremos compartiendo también en el enlace del video en este caso, y para que ustedes puedan salir de dudas respecto a esta nueva normativa. Un abrazo a la distancia, estimados colegas.